Hola, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes. Mi nombre es Mario Fernando Salas y esta es la evidencia de aprendizaje de la unidad 2. Representación gráfica de funciones polinomiales. Como introducción, estoy colocando que los polinomios son expresiones algebraicas fundamentales en las matemáticas, formadas por la suma o resta de términos que incluyen variables elevadas a potencias enteras, no negativas y coeficientes reales. Los polinomios tienen ciertas operaciones básicas y pueden tener uno o más términos. Estas operaciones se pueden realizar, son la suma, resta, multiplicación, en algunos casos división. Estas operaciones siguen reglas similares a las de la álgebra elemental, como combinar términos semejantes y aplicar propiedades distributivas. Para el caso de productos notables, son expresiones algebraicas que se obtienen al multiplicar binomios o polinomios y que presentan patrones reconocibles. También tenemos la factorización, que en este caso consiste en descomponer un polinomio en el producto de factores más simples, generalmente binomios o monomios. Este proceso es útil para resolver estas ecuaciones, simplificar expresiones y encontrar raíces o ceros de un polinomio. Y existen diferentes métodos de factorización, como es el factor común, trinomio cuadrado perfecto, diferencias de cuadrados, el método general, que es la fórmula cuadrática, o por agrupación. Por último tenemos las gráficas de polinomios, que estas permiten visualizar el comportamiento de estas funciones. La forma general de la gráfica depende del grado del polinomio y del signo del coeficiente principal. Sus características claves son intersecciones con los ejes, máximos y mínimos locales y comportamiento final. Esto quiere decir que a medida de que x se aproxima al infinito o que x se aproxima a menos infinito. Al analizar estas gráficas, ayuda a interpretar fenómenos modelados por funciones polinomiales y a tomar decisiones basadas en estas características. Retomando el problema del ejercicio propuesto, que dice: la empresa de transporte logístico SADCB realiza envíos a nivel nacional y necesita calcular la eficiencia de sus rutas en función de la distancia recorrida. Y la función que modela el consumo de consumible litros por camión en función de los kilómetros recorridos es la siguiente. C de x es igual a 2x cúbica menos 5x cuadrada más 3x más 7. Esta función polinomial relaciona la distancia x recorrida con el consumo total de combustible. Para este caso o para este ejercicio se traza la gráfica de esa función con un rango delimitado de menos 10 a 10 en el valor de x y se utiliza la herramienta gráfica GeoGebra. Aquí en el documento estoy colocando una captura de pantalla, pero aquí en la aplicación se puede manipular la gráfica. No, en este caso aquí se pone la función, se ponen los valores y al momento de ver las propiedades se pueden observar los siguientes puntos, ¿no? El punto A, donde cruza el eje de las X, luego el extremo C, que son los puntos B y D, y por último el punto E, donde cruza el eje de las Y. ¿Qué podemos observar en esta gráfica? Que entre 0 y 0.39 el consumo de combustible aumenta, que es precisamente en este punto. B es 0.39, son las coordenadas 0.39, 7.52, que en este punto es donde el consumo de combustible se incrementa, y luego de B a D
el consumo baja, por lo cual 0.39, cuando x tiende a 0.39 se alcanza un máximo local. Y entre el 0.39 y 1.27 el consumo de combustible disminuye, que es justo lo que podemos observar en esta gráfica. La voy a aumentar un poco para que se pueda observar. Entre el punto B y el punto D, que son el máximo y el mínimo, aquí se observa que el consumo del combustible disminuye, por lo cual esos serían los máximos y mínimos. El 1.27 es donde se alcanza el mínimo local. Y después de que x tiende a 1.27, el consumo vuelve a aumentar y ya la función es creciente, es una función cúbica para valores grandes de x, que es justamente la podemos ver aquí. A partir del punto D, el consumo crece infinitamente. Esto va dependiendo de los kilómetros recorridos. Y como conclusión, se tiene que el consumo de combustible no crece de forma constante, tiene un pico, que es un máximo local, y luego una caída, que es el mínimo local, antes de aumentar indefinidamente. Esto podría deberse a variaciones en la eficiencia del motor, según la distancia o condiciones del viaje, porque puede haber una falla y ahí es donde pues tronaría, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones para la empresa? Pues que pueden buscar operar en tramos donde el consumo es más eficiente, siempre cerca del mínimo local, ¿no? Que es justamente en el 1.27 en esta parte. Cruzando esta parte es donde se puede tener mayor eficacia en el consumo. Y listo, como referencias tengo a esta liga, que es unos apuntes de una página de SuperProf y pues obviamente la herramienta de GeoGebra. Y pues nada, sería todo. Buenas noches.